¿Imaginas a ancianos cometiendo crímenes de asesinatos múltiples, agresión íntima o canibalismo? A medida que la población envejece, nos encontramos con un número creciente de personas de la tercera edad que cometen crímenes atroces. En algunos casos, estos individuos son sentenciados a la máxima pena, cadena perpetua. Es una situación compleja que plantea preguntas éticas sobre el encarcelamiento de ancianos, el arrepentimiento tardío, la redención y el perdón. Bienvenidos a Veredicto Final. En este video conocerás gente mayor que fue sentenciada a cadena perpetua por sus graves crímenes. Armin Meiwes. Acudimos a un tribunal penal alemán en Frankfurt, Alemania, para examinar el juicio por canibalismo que sacudió a toda la nación. Esta es la historia de Armin Meiwes, quien es famoso por su atroz crimen que fue juzgado en el tribunal penal alemán. Fue acusado de asesinato y canibalismo hacia Jürgen Brandes. La sala del tribunal se quedó atónita en silencio mientras el juez pronunció el veredicto. Armin Meiwes, el asesino caníbal alemán, fue condenado a cadena perpetua, anulando su anterior sentencia de 8 años. El caso había empujado al sistema jurídico alemán al límite, abordando la compleja cuestión de los límites entre asesinato y canibalismo consentido. El equipo de defensa había luchado por una sentencia más indulgente, argumentando a favor del asesinato a pedido, que llevaba una pena máxima de 5 años. El hecho de que Brandes había consentido en su propio asesinato y consumo formó parte de su argumento. Durante el escalofriante juicio, surgieron detalles de que Brandes había respondido voluntariamente al anuncio online de Meiwes, buscando una víctima para canibalismo. El espantoso encuentro ocurrió en la casa de Meiwes, donde procedió a cortar el miembro de Brandes y compartirlo como su último bocadillo. La repulsión recorrió los rostros de los presentes en la sala mientras se contaban estos relatos inquietantes. La sala del tribunal quedó en silencio, mientras se escuchaban extractos de la cinta de video que documentaba el macabro evento. La naturaleza gráfica de la evidencia dejó visiblemente conmocionados a muchos. La magnitud de sus acciones dejó una profunda sensación de horror e incredulidad en la sala. Los psiquiatras declararon asegurando al tribunal que, a pesar de su profunda fascinación por el canibalismo desde su juventud, Meiwes era psicológicamente sano. Esta revelación causó conmoción, tratando de comprender la mente de un hombre que podría cometer estos actos indescriptibles. Los fiscales argumentaron que Meiwes debería haber estado al tanto del estado perturbado de Brandes y cuestionó sus motivos para querer ser asesinado más a fondo. Cuando el mazo cayó, Armin Meiwes, quien se quedó calmado durante todo el proceso, recibió su sentencia. Fue condenado a cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Alex Murdaugh. Nos dirigimos a un condado de Carolina del Norte, al Palacio de Justicia, para presenciar el sonado caso de Alex Murdaugh, quien enfrentaba cargos consecutivos de cadena perpetua por el asesinato de su esposa Maggie Murdaugh y su hijo Paul Murdaugh. Este es Alex, quien enfrenta una dramática sala llena por la muerte de su esposa y su hijo. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, era acusado de 2 cargos de asesinato y 2 cargos de uso de un arma durante la comisión de un delito violento. En la saga de la familia Murdaugh, han tomado algunos giros alucinantes que resultaron en impactantes arrestos y un juicio que cautivó a toda la nación. En el corazón de él está Alex Murdaugh, un abogado de 50 años, de una larga lista de potencias legales, quien fue condenado por asesinar a su propia esposa e hijo como parte de su desesperado intento de encubrir sus turbios tratos financieros y estilo de vida manipulador. Pero es abrumador y se nota que este hombre es un astuto manipulador. Un hombre que se puso por encima de todos los demás, incluida su familia. Un hombre que violó la confianza de tantos, incluidos sus amigos, su familia, sus socios, su profesión, pero sobre todo de Maggie y Paul. A pesar de las acusaciones de la fiscalía y los 2 cargos de asesinato, Murdaugh se mantuvo firme en su narrativa y sosteniendo su inocencia. Se dirigió personalmente al tribunal durante el proceso, afirmando: "Nunca lastimaría a mi esposa Maggie, nunca lastimaría a mi hijo Paul". El juez, Clifton Newman, mientras entregaba la sentencia a Alex Murdaugh por los asesinatos de su esposa y su hijo, lo reprendió por su ausencia de remordimiento durante el juicio. El juez también expresó disparidad en el castigo por delitos menores, instando a que se le condene a la indulgencia del Departamento Correccional del Estado en cada uno de los cargos. Alex Murdaugh permaneció impasible, con un rostro en blanco y sin remordimientos, mientras estaba siendo sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos. Si estos 2 casos te han parecido impactantes,
Espérate a ver los siguientes, porque quedarás totalmente impactado. Larry Nassar. Vamos al tribunal del condado de Ingham, donde la jueza Rosemary Aquilina sentencia a Larry Nassar por múltiples casos de abuso íntimo. Este es Larry Nassar, un exmédico del equipo de gimnasia estatal de Michigan, que se declara culpable y enfrenta cargos de abuso íntimo de niñas. La sala del tribunal permaneció incrédula y desdeñosa mientras la jueza Rosemary Aquilina leyó la carta preparada de Larry Nassar. En su carta, Nassar defendió sus acciones, afirmando que lo que hizo fueron procedimientos médicos, no sexuales. Expresó su frustración por su sentencia federal de 60 años por posesión de videos íntimos infantiles, argumentando que era injusta dadas las circunstancias. La jueza Aquilina hizo una amarga lectura de la declaración de Nassar, evidentemente burlándose de su denuncia de haber sido manipulado por la Fiscalía General, provocando amargas risas en la sala. Nassar afirmó que sus tratamientos médicos con las gimnastas olímpicas y nacionales fueron discutidos en el caso federal y le reconocieron que era un buen médico. Tras la declaración de Nassar, la jueza le preguntó si quería retirarla, recordándole que era culpable. Antes de leer su carta, Nassar se dirigió a sus víctimas, reconociendo el efecto emocional que sus palabras tuvieron, expresando su profundo remordimiento. Dijo que estos últimos días han tenido un efecto emocional significativo en mí mismo y me han sacudido hasta lo más profundo. También reconozco mis errores. En comparación con el dolor, el trauma y la destrucción emocional que todos ustedes sienten hacia mí. La sala permaneció cargada de emociones mientras la jueza dictó una severa sentencia, significando su falta de misericordia hacia Nassar. Por su parte, las víctimas no impidieron que la jueza Rosemary Aquilina hiciera pasar los años restantes de Nassar en prisión. Mark Latunsky. El siguiente es el juicio por asesinato de Mark Latunsky por el juez de circuito Matthew Stewart. Este es Mark Latunsky, de 50 años, un residente de Michigan que enfrenta cargos por el espantoso asesinato de Kevin Bacon. Se declaró culpable de asesinato y mutilación de un cadáver. Los escalofriantes detalles del asesinato de Bacon, desde las puñaladas hasta el canibalismo, pesan fuertemente en la mente de los presentes en la corte. El descubrimiento del cuerpo desnudo de Bacon, suspendido del techo varios días después de su desaparición, conmociona a todos. Los espantosos actos de Latunsky, incluyendo el degollamiento y consumo del cuerpo, arrancan jadeos de horror ante la profundidad de la depravación de su crimen, difícil de comprender, mientras el dolor de la familia impregna la habitación, especialmente de la madre de Kevin. Por lo general, Kevin intenta ser el primero en ir con Jesús, pero alguien decidió tomar la vida de nuestro hijo, que se iba a graduar de psicología, a pesar de que tuvieron la amabilidad de honrarle su título póstumo. Como si la declaración no fuera lo suficientemente desgarradora, la hermana de Kevin, Jenny Bacon, tomó el podio y dio su propio discurso de impacto. Tuvo que esperar 3 largos días para enterarse del asesinato. Kevin significó mucho para mí, y nunca tendré otro hermano como él. El día que me enteré de su muerte, parte de mí murió con él, porque él era mi primer mejor amigo, hermano y protector. Tras los impactantes discursos y mientras su abogado defensor hablaba, Latunsky se puso de pie con remordimiento. Incluso mientras es sentenciado, el fallo del juez enfatiza la naturaleza calculada del crimen, afirmando que la muerte de Bacon fue el plan intencional de Mark. Con esto condenó a Mark Latunsky a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vonda Starr Smith. Pasamos al Palacio de Justicia del Condado de Greene, donde el juez F.M. Deugar preside el caso y juicio de Vonda Starr Smith, de 60 años. Smith, de Afton, Tennessee, fue sentenciada por su papel en el asesinato en primer grado de una mujer embarazada y asesinato en segundo grado de su hijo por nacer. Durante el juicio, los testigos declararon sobre el carácter de Vonda, retratándola como una buena persona. Una ex compañera de trabajo, Jessica Price, expresó su tristeza por el resultado, afirmando que la echaría de menos. A pesar de estos testimonios, el juez fue inquebrantable en su convicción, enfatizando la atrocidad del crimen y la pérdida irreversible sufrida por la familia de la víctima, que sufrió graves laceraciones y fractura en la parte superior del cráneo. El abogado defensor de Vonda, Jan Scott, había pedido una sentencia más indulgente, resaltando sus antecedentes penales mínimos y empleos de larga duración. Sin embargo, el juez se mantuvo firme en su decisión, citando la vulnerabilidad de la víctima, tanto como mujer embarazada y el niño por nacer. Cuando el proceso terminó, Tammy Morrison, la madre afligida de la víctima Jess, reunió la fuerza para dirigirse al tribunal. Con el rostro surcado de lágrimas,
expresó el impacto devastador de la pérdida, reconociendo que ninguna cantidad de justicia podría traer a su hija y a su nieto de vuelta. Mi mayor consuelo es que Vonda nunca volverá a ver a su nieto. Aunque Vonda Starr Smith lloró durante el testimonio de los testigos, se sentó con una cara en blanco cuando el juez pronunció la sentencia. La sala se quedó en silencio cuando el juez pronunció cadena perpetua por asesinato en primer grado, seguido de la pena máxima de 25 años por el cargo de asesinato en segundo grado. Joseph James DeAngelo. A continuación, vamos al Palacio de Justicia del Condado de Sacramento, Gordon D. Shaver, para el juicio de Joseph James DeAngelo, el hombre apodado como Asesino del Estado Dorado, por su ola de crímenes violentos. Este es Joseph James DeAngelo, un ex policía que sirvió entre 1973 y 1979, y que cometió una serie de crímenes y asesinatos por los cuales fue detenido. El hombre de 74 años fue acusado en 2018 de 13 asesinatos, múltiples violaciones y robos. En todas las declaraciones de impacto de las víctimas, la sala del tribunal experimentó momentos de profunda tristeza y pena. Elizabeth H., hija de Claude Snelling, cuyo padre fue asesinado por DeAngelo en 1975, compartió su aterradora experiencia y habló de las acciones heroicas de su padre y del miedo duradero que atormentaba a su familia. Mi padre lo pilló 2 veces merodeando mi ventana del dormitorio y trató de perseguirlo, pero DeAngelo fue capaz de atraparlo, apuntándome con un arma y diciendo que me llevaba con él, y que si hacía algún ruido, dispararía. DeAngelo disparó 2 tiros impactando a mi padre. Luego me apuntó con el arma mientras yo estaba en el suelo. Mi único pensamiento era, eso es todo, voy a agachar la cabeza esperando que me mate. Después de que los miembros de la familia tuvieron la oportunidad de compartir sus declaraciones, fue el turno de DeAngelo. Levantándose de su silla de ruedas y quitándose lo que le cubría la cara, expresó su remordimiento a todos diciendo, escuché las declaraciones de cada víctima y lo siento mucho. Gracias a todos. Sus palabras trajeron un sombrío ambiente a la sala del tribunal, conmoviendo a algunas personas con su disculpa. Si bien la disculpa de DeAngelo parece sincera, hubo quienes creyeron que merecía el castigo máximo de muerte. Sinceramente creo que esta persona, esta bestia, merecía la pena máxima de muerte. La pena de muerte había sido eliminada a cambio de la culpabilidad de DeAngelo, súplicas que reconoció el fiscal de distrito. La familia buscó consuelo sabiendo que DeAngelo pasaría el resto de su vida en prisión pagando por sus crímenes atroces. Por su parte, los amigos y familiares de las víctimas hablaron del vacío dejado en sus vidas y del profundo dolor experimentado, con la esperanza de que DeAngelo se pudriera en la cárcel. Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, DeAngelo se sentó sin remordimientos, al parecer no molesto por el resultado. El tribunal lo condenó a una sentencia adicional de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su deseo se cumplió cuando Joseph James DeAngelo fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Gregory McMichael. Nos vamos a Brunswick, Georgia, donde se celebró el juicio de Gregory McMichael por el asesinato de Ahmaud Arbery. El acusado es McMichael, de 68 años, quien junto a su hijo Travis es declarado culpable de la persecución y el asesinato de Ahmaud Arbery. Se enfrentó a múltiples cargos, incluido asesinato grave y crímenes de odio. El juzgado pareció atónito cuando se leyó el veredicto de culpabilidad. Es interesante señalar que el crimen más violento en Satilla Shores fue el asesinato de Ahmaud Arbery, por lo que la sentencia generalmente no proporciona cierre, expresó la señora Wanda Cooper Jones, madre de la víctima. A medida que la realidad se hundía, la expresión de McMichael cambió de incredulidad a una mezcla de decepción y tristeza. Era evidente que esperaba un resultado diferente, creyendo que él y su hijo estaban justificados en sus acciones. Los abogados expresaron su decepción con el veredicto, prometiendo apelar la decisión. Enfatizaron que McMichael realmente creía que estaba haciendo lo correcto, sugiriendo que todavía se aferraba a la idea de que su búsqueda de Arbery estaba justificada. El tribunal sentenció a Gregory McMichael de la siguiente manera: Cargo 1, asesinato con malicia, culpable. Cargo 2, delitos graves de asesinato, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, Gregory McMichael se sentó despreocupado, su rostro desprovisto de cualquier emoción, a pesar del injusto veredicto. Los abogados de McMichael mantuvieron su compromiso con el proceso legal, respetando la decisión del jurado, mientras exploran opciones para un nuevo juicio. Para Gregory McMichael,
El veredicto de culpabilidad marcó un importante punto de inflexión en su vida. Ahora se enfrentaba a la perspectiva de pasar el resto de sus días en prisión, cumpliendo con la sentencia de cadena perpetua. John Acklin. En el Tribunal del Condado de Columbia, donde el juez Jonathan de Nicholas preside el caso de John Acklin de 60 años. Acklin enfrenta al jurado por abuso íntimo y agresión de 2 niños. La gravedad de los crímenes de John Acklin había dejado aturdidos a todos en la corte, incapaces de comprender el alcance de sus atroces acciones. Una de las víctimas confesó estar muy feliz porque se haría justicia, para que John Acklin nunca salga y dañe a otros niños. Espero que sea sentenciado al resto de su vida en prisión, expresó. Por su parte, el fiscal leyó en voz alta los cargos, dando un golpe al corazón de las víctimas y sus familiares. La evidencia contra Acklin fue irrefutable, con pocas dudas en la opinión del jurado. Los sobrevivientes, con el rostro grabado de dolor, escucharon atentamente, encontrando consuelo en que sus voces fueron escuchadas y creídas. Acklin, por otro lado, no mostró emoción visible. Mantuvo un comportamiento como si estuviera separado de la gravedad de sus acciones, negándose a reconocer el daño irreversible causado. El abogado defensor John Hillman intentó mitigar la sentencia pidiendo indulgencia. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos. El juez, reconociendo la magnitud de los crímenes cometidos, se negó a mostrar misericordia. Prepárate para ver los siguientes casos, te van a dejar con la boca abierta. William Bryan. De regreso en el Palacio de Justicia de Brunswick, Georgia, pero esta vez para el juicio de William Roddy Bryan, uno de los culpables del asesinato de Ahmaud Arbery. William Bryan, de 54 años, actualmente enfrenta juicio en el caso del asesinato de Arbery, junto al padre e hijo Gregory y Travis McMichael. Se enfrenta a cargos de asesinato, crímenes de odio y racismo. Las revelaciones sobre los insultos raciales y comentarios despectivos de Bryan enviaron ondas de choque a la audiencia. Los argumentos iniciales del fiscal pintaron un panorama inquietante de la mentalidad racista de Bryan, alegando que albergaba profundos prejuicios raciales. El uso de estos insultos para describir al novio de su hija solo unos días antes del asesinato solidificó el argumento fiscal de un crimen por motivos raciales. A medida que el juicio avanzaba, quedó claro que los comentarios de Bryan formaban parte de un patrón más amplio de racismo entre los 3 acusados. El fiscal presentó evidencia del lenguaje racista utilizado, incluyendo declaraciones de Bryan a la policía donde expresó su suposición de que Arbery era un criminal basado únicamente en su instinto. La afirmación del fiscal de que Arbery habría estado seguro y en casa si no fuera negro reverberó en la sala, destacando el crudo contraste entre un trote tranquilo y una lucha por sobrevivir únicamente por el color de piel. La naturaleza inquietante de los comentarios racistas se volvió innegable cuando se leyeron publicaciones que revelaban un patrón de deshumanización. El tribunal reconoció que la posición del señor Bryan era diferente a la de los McMichaels. Aún así, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por ser cómplice en el asesinato. Al igual que los otros 2 culpables, Bryan tendría que pasar el resto de su vida en prisión. Durante la lectura de la sentencia permaneció inmóvil y sin emociones. George Thomas. A continuación vamos a la Corte Superior de Western Cape, donde el líder de la pandilla de los 28, George Geweld Thomas, recibió 7 cadenas perpetuas tras un juicio que duró 7 años. Este es George Thomas, de 56 años, líder de la pandilla 28, que fue acusado de 7 cargos de asesinato, 10 cargos de posesión ilegal de municiones, 11 cargos de posesión ilegal de armas de fuego, 10 cargos de incitación a delinquir, 3 cargos de conspiración para cometer un delito, intento de asesinato, pertenencia a banda criminal, robos y allanamiento de morada con intención de cometer robo. El jefe George G. Thomas y otras 6 personas recibieron cadena perpetua, mientras que otros 10 fueron sentenciados a penas de entre 12 a 25 años. El Departamento de Justicia destacó su compromiso con aplastar el vandalismo e implementar medidas especiales de seguridad en las instalaciones correccionales. Durante su testimonio, Thomas negó vehementemente ser un jefe de una pandilla letal y afirmó que ya no era miembro activo, argumentando que carecía de autoridad para ordenar asesinatos estando en la cárcel, e insistió en que no era un peligro para la sociedad. Incluso afirmó haber recibido elogios por su buen comportamiento en prisión. Sin embargo, el juez consideró improbable su testimonio y finalmente rechazó sus afirmaciones. Thomas mantuvo una conducta alegre durante todo el juicio
e incluso se reía durante la lectura de la sentencia. Fue condenado por los cargos de asesinato, por los que consiguió 7 cadenas perpetuas y una pena efectiva de 175 años por los 46 cargos restantes. Si este video te gustó, no te puedes perder a las mujeres más peligrosas que han ido a prisión.